2.600 leoneses han abandonado las listas del paro en el tercer trimestre de este año, lo que sitúa el número total de desempleados en los 19.500. León ha recuperado durante el verano un nivel de trabajadores que no se registraba desde hace 12 años, desde el verano de 2010. El dato de la encuesta de población activa que hoy ha publicado el Instituto Nacional de Estadística cifra en 187.600 los ocupados en la provincia, 2.000 más que el trimestre anterior y 4.600 más que hace un año. En el tercer trimestre de 2010 se alcanzó el volumen más alto de ocupados en la provincia, eran más de 189.000. Buenas tardes, bienvenidos. Hoy es jueves 27 de octubre, el día en el que hemos conocido que la Junta tendrá preparados unos presupuestos por valor de más de 14.000 millones de euros para la próxima legislatura. En este caso, el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez Quiñones, destacaba también en el programa de esta casa, El Filandón, que aumentarán su inversión para León respecto al ejercicio anterior. También explicó que la Junta apoya sin ninguna duda la candidatura de León para albergar la sede de la Agencia Aeroespacial. Y después de 15 meses cerrado, el pabellón polideportivo de Navatejera vuelve a abrir sus puertas con 17 trabajadores que estarán en estas instalaciones que, tras una inversión de 100.000 euros, recuperan sus servicios principales, la piscina cubierta, el gimnasio y los pabellones polideportivos. Los usuarios podrán retomar sus actividades a partir de mañana. Y del 5 al 8 de diciembre, la Fundación Monteleón recupera su Festival de Música de Cámara. Se trata de una serie de conciertos que se celebrarán coincidiendo con el puente de diciembre en el Auditorio Ciudad de León y en los que se ofrecerán piezas musicales de todas las épocas y con los que se pretende fomentar también el talento joven. Y en deportes hoy nos colaremos en una casa muy especial, muy cerca de la vieja Puentecilla, donde la Cultural jugó en Primera División. Fernando Pintor, a sus más de 80 años, recuerda su etapa como futbolista y lo cerca que estuvo de llegar a profesional. Como tantos niños de la época, se crió en el Hospicio, donde empezó a despuntar antes de emigrar en busca de trabajo al País Vasco, donde llamó la atención de los ojeadores de los grandes clubes. Y en cuanto al tiempo, después de la subida evidente de las temperaturas que estamos sufriendo en la jornada de hoy, mañana bajan las mínimas y las máximas continuarán sin apenas cambios. Habrá intervalos de nubes altas y medias y abundante nubosidad baja por la mañana. Los vientos soplarán fuertes o muy fuertes en zonas de montaña, podrán llegar a superarse los 80 km por hora, lo que ha llevado a la Agencia Estatal de Meteorología a activar el aviso amarillo durante la tarde de mañana. Los datos de la encuesta de población activa publicados esta mañana por el INE indican que la provincia de León reduce el número de parados en 2.600 personas respecto al trimestre anterior, hasta alcanzar así los 19.500 parados totales en este tercer trimestre del año. Estos datos suponen una reducción de la tasa del paro de más de un punto. Se sitúan así en el 1,2 de disminución respecto al trimestre anterior. Son además 2.000 parados menos que hace un año. En cuanto a la ocupación, la provincia registra 187.600 personas ocupadas, un incremento de más de 2.000 personas respecto al trimestre anterior y de 4.600 si tenemos en cuenta los datos de actividad del año anterior. Así, desciende ligeramente en este tercer trimestre hasta el 52,98% respecto al trimestre anterior. Apuesta de forma indudable para que León sea la sede de la Agencia Aeroespacial. Lo aseguró ayer en el Filandón el consejero Juan Carlos Suárez Quiñones. Eso sí, también reconoció que lo tenemos difíciles porque los requisitos benefician a otros territorios. Quiñones quiso dejar claro que el gobierno autonómico no da la espalda a la provincia, lo que asegura se reflejará en los próximos presupuestos autonómicos, que hoy ya hemos conocido al menos el montante, que se acercará a los 14.000 millones de euros para toda la comunidad.
León cuenta con base académica, con infraestructuras, con tejido empresarial y también con apoyo de las instituciones. La Junta considera a la provincia el lugar apropiado para instalar la sede de la Agencia Aeroespacial y dice Suárez Quiñones que la apuesta es firme. La Junta de Castilla y León pidió un hub aeroespacial para León, que está en el Parque Tecnológico. Solo hay 3, uno en Madrid, otro en Barcelona y otro en Castilla y León, que está en León. Por lo tanto, la apuesta de la Junta de Castilla y León por León como sede aeroespacial es clara. También reconoce, eso sí, que lo tendrá difícil. Le faltan vuelos internacionales, por ejemplo, aunque podría albergarlos. La competencia es dura. Por lo tanto, son unas reglas incorrectas, unas reglas que en modo alguno son aceptables. El consejero leonés del Gobierno autonómico asegura que el respaldo de la Junta a la provincia es claro y se reflejará también en los presupuestos de la comunidad, que paliarán el descenso de inversiones, dice, del Gobierno central, gracias en parte al aumento del techo de gasto en la comunidad. Ese techo de gasto es 12.470 millones de euros no financieros, que es el techo de gasto más alto de la historia de la comunidad. El presupuesto de la comunidad va a subir en inversión para León. Un gobierno autonómico al que Suárez Quiñones ve sólido, a pesar de las polémicas que de vez en cuando surgen, como las salidas de tono del último pleno de las Cortes. Y a raíz de este pleno ha llamado también a la sensatez, a la cordura, por lo tanto hay que tener una gran moderación por parte de todos. Ese es el mensaje. El consejero descarta adelanto electoral. Dice que en mayo solo habrá comicios municipales y se descarta como candidato en León Capital. Y después de más de 2 años de enfrentamientos políticos, deudas y conflictos laborales, el Polideportivo de Navatejera abrirá mañana sus puertas de nuevo. Recupera sus instalaciones en las que trabajarán 17 personas tras una inversión de 100.000 euros en unas instalaciones que habían quedado casi abandonadas. El Ayuntamiento de Villaquilambre destaca que es una infraestructura modélica en la provincia. Todo funcionaba bien en unas instalaciones con mucha actividad, pero en 2019 cambió la Junta Vecinal de Navatejera, su gestora, y el polideportivo de la localidad fue cayendo en el abandono. Así lo ha venido denunciando el Ayuntamiento de Villaquilambre. Los problemas estaban encima de la mesa, se miraba para otro lado, no se quería abordar el deterioro que estaba sufriendo las instalaciones, el personal y el mal servicio que estaba dando a los usuarios. El enfrentamiento político terminó con el acuerdo para que el consistorio se hiciera con la gestión. Tras una inversión de 100.000 euros, este viernes vuelve a abrir sus puertas. Yo creo que es envidiada la piscina que tenemos, el resto de las instalaciones, un gimnasio nuevo a estrenar, las máquinas, los trabajadores y la gente que los rodea. Llevaba cerrado desde julio de 2021, acumulaba entonces meses de deterioro y una pandemia. Y entre tanto los trabajadores en medio de este conflicto. Son 17 que recuperan la estabilidad. Todo el mundo quiere tener su sueldo, sus derechos y nos han querido dejar en la calle, amparándose en el poder político y dejarnos sin un sustento. El presupuesto de las instalaciones asciende a 600.000 euros. Se suma la parte de deuda que asumió el ayuntamiento y que incluye 40.000 euros de gas que se encontraron pendientes de pagar y que han retrasado este momento. Pero ya es una realidad. Navatejera recupera sus instalaciones deportivas. Las secuelas físicas, cognitivas y psicológicas que provoca un ictus en una persona alteran, además de sus funciones, toda su vida. Hemiplegias o afectaciones en la memoria que requieren de mucho esfuerzo de los pacientes y también de trabajo de los profesionales. Una recuperación en la que se utilizan, por ejemplo, salas sensoriales y de realidad virtual. Book Design León te avanza la noticia del día. Begoña sufrió un ictus hace 3 años, le dejó una importante parálisis en su cuerpo. Sentí un hormigueo en la mano, se me dormían los dedos, entonces se me cayó el móvil, porque claro, se me durmió la mano, es lo que sentí. Con 51 años regentaba un negocio hostelero con su marido y al volver a casa comenzó a sentir los síntomas. Que a las 5:30 iba para casa todos los días y era el día 2 de diciembre del 2019 que me dio el ictus. El trabajo en esta clínica Neuroredacer ha sido clave para que 3 años después siga ganando la autonomía que perdió. Muchos vienen con dolor. Entonces lo primero es quitar el dolor, luego buscamos un poco la activación, el movimiento, desde la parte proximal hasta la parte distal. Cuando ya logran eso, entonces elevar
y en lo final el agarre. María José sufrió su segundo ictus hace apenas 3 meses. Con trabajo ya no arrastra la parte izquierda. Un golpe que te dan sin romper nada, pero un golpe a todo, a todo. Yo a veces decía, ¿por qué no me cortarán esta parte toda para allá? Que tengo que arrastrarla. La recuperación emocional es también un pilar determinante. De un día para otro encontramos un cambio totalmente abrupto de lo que era su vida. Han perdido su trabajo, han perdido su movilidad, han perdido muchas cosas con las que contaban antes en su día a día y como hacemos nosotros. Les enseñan a tolerar la frustración de no poder desarrollar actividades como antes, apoyos imprescindibles en la lucha para seguir adelante. Muy bien, mira, lo subí, que sí, que sí. Vale. Hoy estoy centrada. Hoy estás... Y hoy se celebra el Día del TDAH, una enfermedad a veces silenciosa y otras con importantes consecuencias para quienes la padecen y sus familias. Hoy les presentamos el caso de una madre con un adolescente que sufre esta dolencia. Ella es Beatriz Fernández Negro, madre de un adolescente de 14 años diagnosticado desde los 7 con TDAH, trastorno por déficit de atención e hiperactividad, una dolencia que afecta a millones de niños y que puede continuar incluso en edad adulta. El TDAH afecta en cuanto a la atención, a la hiperactividad o a los comportamientos impulsivos. La convivencia en casa es dura, son niños desordenados, son niños que les tienes que avisar 20 veces. Una cosa tan sencilla del día a día como estar en el parque y decir, vamos, es la hora de ir para casa. Tienes que decirlo 20 veces. Algunas familias visibilizan la circunstancia que viven, otras lo esconden. Para este colectivo, lo importante es compartir. Y sobre todo eso, quitar ya ese antifaz, el no querer ver lo que hay, porque existe, porque lo sufrimos y lo que te decía, sufrimos mucho todos, no solamente el paciente. Las familias afectadas piden a las administraciones más personal para tratamientos especializados. Y la jornada de este jueves nos deja otras noticias que ahora les contamos en formato más breve. El Ayuntamiento de Llullego de Somoza ha comenzado a repartir garrafas de agua entre sus vecinos. La red de distribución se ha visto contaminada por cenizas, una consecuencia que todavía perdura del incendio ocurrido a finales de agosto en el campo de tiro del Teleno. Así lo denuncia la plataforma de afectados por ese incendio. Tras el análisis del agua se ha determinado que no se consuma hasta volver a tener garantías sanitarias. La Consejería de Sanidad ha convocado 330 plazas de médico de familia correspondientes a las ofertas de empleo público de los años 2019 y 2021 y otras 900 para enfermería. Se unirán antes de finalizar el año otros procesos selectivos para un total que superará las 2.500 plazas, correspondientes a oferta de empleo público derivadas de la tasa de reposición de efectivos, es decir, para cubrir las vacantes que surgen. Vega Cervera acogerá el fin de semana del 12 y 13 de noviembre una nueva edición de su Feria de la Cecina de Chivo. La Academia Leonesa de Gastronomía organizó ayer un acto de presentación para una cita que, en palabras del alcalde de la localidad, comenzó con un concurso de cestos y ya se ha convertido en una referencia en las celebraciones de toda la provincia. Un reclamo turístico más en un entorno privilegiado. Es momento ahora para conocer la ubicación del radar móvil de la Policía Local de León durante las próximas horas. El radar móvil de la Policía Local de León estará ubicado a lo largo de esta tarde en San Pedro de Castro, en la carretera de Carvajal, en el Paseo de Papalaguinda, en Los Aluches y en la Nacional 601 a la altura del acceso de Suministros Arias. Y después de la publicidad en el tiempo de deportes, nos vamos a colar en un domicilio muy especial, muy cerca de la vieja Puentecilla, en la que se vio jugar a la Cultural en Primera División. Fernando Pintor, a sus más de 80 años, va a recordar con nosotros su etapa de futbolista y lo cerca que estuvo de llegar a ser profesional después de la publicidad. Bioleón te avanza los deportes.
La historia del fútbol leonés está plagada de jugadores que tuvieron muy cerca el salto al deporte profesional, pero situaciones personales o la búsqueda de un trabajo están detrás de experiencias como la de Fernando Pintor. Brilló en varias categorías antes de emigrar al País Vasco. 60 años después nos ha recibido en su domicilio muy próximo a la vieja Puentecilla, donde vio jugar a la Cultural en Primera División. La historia de Fernando es una más de una generación de niños leoneses que crecieron en el hospicio con un balón en los pies. Me acuerdo de, bueno, un barrao a tope y eso. Exagerado. En San Mamés era donde se jugó casi todo, jugábamos todos los regionales. Lo que hacíamos era darle de puntera. Todas las botas eran muy vastas y tenían, lo de delante tenían un hierro dentro. Estas fotografías se tienen en más de 60 años. Actuaciones destacadas en varios equipos que le llevaron a rozar el salto a profesional. Como tantos leoneses, emigró al País Vasco, donde llamó la atención de los ojeadores. Jugamos contra el Puntuarte, no se me olvida. Y ganamos, pero yo jugué de defensa lateral izquierdo. Y bueno, me salió bien el partido porque yo al terminar, solo me dijo uno: tienes un poco, te voy a decir una cosa, debía ser directivo, porque si no, no lo entiendo. Dice, has jugado muy bien, pero tuviste un defecto. Dice, de cabeza, porque yo jugaba bien de cabeza no puedes tirar hacia el centro del campo porque es un peligro, estando de defensa. Ahora sus genes van en sus sobrinos, que siguen la saga en el Atlético Trobajo y en la Cultural femenina. Interesante historia. El Atlético Astorga defiende el liderato el próximo sábado en la Eragudina frente al Tordesillas. El cuadro del Lago ha tenido un comienzo espectacular con solo un empate y 6 victorias. El meta Martín, uno de los fichajes de esta temporada, ha encajado 7 goles en este primer tramo de la competición que ha aupado al liderato al cuadro maragato. Desde la plantilla se insiste en no bajar la guardia y en mantener la intensidad en todos los partidos, a pesar de la gran racha y la cifra goleadora del equipo con 22 tantos en 7 partidos. La dinámica que venimos trayendo que se mantenga así. Lo de confiarse, no nos estamos intentando confiar con ningún equipo y lo estamos demostrando compitiendo en todos los partidos de igual manera. No ha habido ninguno que nos hayamos relajado o hayamos pensado que somos superiores. Neumáticos Kilómetro Cero les ofrece la información del tiempo. Para mañana se esperan intervalos de nubes medias y altas con abundante nubosidad baja por la mañana, así que será probable la formación de nieblas o brumas. No se descartan precipitaciones débiles y dispersas, sobre todo en la Cantábrica y en el Bierzo. En cuanto a las temperaturas, bajan las mínimas y las máximas continuarán parecidas a las de hoy, sin apenas cambios. Los vientos soplarán fuertes o muy fuertes en zonas de montaña, pudiendo llegar a superarse los 80 km por hora, lo que ha llevado a la Agencia Estatal de Meteorología a activar el aviso amarillo durante la tarde de mañana viernes. El 11º Festival Internacional de Música de Cámara se celebrará del 5 al 9 de diciembre, aprovechando el Puente de la Inmaculada. 5 días de conciertos organizados por la Fundación Monteleón en su apuesta por la cultura y el arte. El festival es el lazo final de todas las actividades que han realizado en un año importante para el renacer de la Fundación. Tras más de 2 años de inactividad, el festival vuelve a pleno funcionamiento, manteniendo los valores que le caracterizan. Un viaje musical sin fronteras, con piezas musicales de todas las épocas y promoción del talento joven. El espíritu del festival de impulsar el talento joven dentro de la música clásica y en concreto de la música de cámara. Joven, ¿de dónde? De dónde proceda, da igual. Nunca se le han puesto fronteras a los grupos, nunca se ha puesto frontera a los grupos, nunca se ha puesto frontera al festival.
Y continuamos con más oferta musical. Con 9 conciertos, el Festival Abierto de Música de Órgano de León celebra este año su segunda edición. Será del 5 al 25 de noviembre. Está dirigido por el pianista Daniel Madariaga, el Charras, el que fuera teclista de La Vaca Azul. Pretende aunar diferentes estilos en diversos escenarios, desde el auditorio a la cafetería de la universidad, pasando por la catedral o la sala Babylon. Aunar tradición y modernidad, dando a conocer en León artistas internacionales como los estadounidenses Devon Lamar Organ Trio, que solo actuarán en León y Madrid en su paso por España. A los conciertos se suman conferencias y masterclass en las que se mostrará, por ejemplo, las ventajas de los equipamientos del conservatorio con su órgano virtual. Que es un Virtual Organ Pilot Organ, se llama, VPO, que digamos que han intentado reproducir el órgano catedralicio en un software MIDI y en un hardware de unos teclados digitales, con lo cual digamos que cualquiera puede tener el órgano de todas las catedrales del mundo, porque lo que han hecho es ampliar el sonido de diferentes catedrales, desde Westminster, Notre Dame, y las han introducido en este aparato, y entonces cualquiera puede disfrutar en su casa de esto. Y continuamos con oferta cultural y de ocio para todos los públicos. El circo ha llegado a San Andrés del Rabanedo de la mano de la compañía Inimitable, con espectáculos que no dejan indiferentes ni a pequeños ni a mayores. Desde el pasado viernes y hasta el próximo domingo 6 de noviembre, en Trabajo del Camino se puede visitar el show Magic Circus, un homenaje a los cuentos infantiles. Y además, del 4 y el 5 de noviembre también presentará esta misma compañía en León un homenaje a Michael Jackson, que ya han podido disfrutar más de 200.000 personas en todo el país. Con estas imágenes del circo Inimitable nos despedimos. Ahora se quedan con la información regional. Ya saben, aquí en Castilla y León Televisión, esta noche todas las noticias locales y provinciales volverán a las 8 a partir de las 8 menos 5.